Bueno, gente, esto es enésimo intento. A ver si sale ya el segundo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis quedando en casa? Bien. Bueno, os recuerdo que las actividades que ir haciéndolas y entregándolas, esto no es solamente ver los vídeos y ya está, hay que trabajar. Os sigo animando a que leáis lo del mundo de Sofía. Vimos en el último vídeo las implicaciones filosóficas de la cosmovisión moderna, la que nosotros pusimos que acababa con Newton. No acaba con Newton. La cosmovisión moderna eh, prácticamente abarca hasta finales del siglo XIX, donde nace ya la contemporánea. Pero bueno, de esto ya hablaremos en siguientes vídeos. Aquí aparece un elemento nuevo, yo lo he incluido porque aunque no forma parte de la historia de las cosmovisiones, pero sí que creo yo que entronca bien con cómo el hombre se ha ido viendo a sí mismo y su posición en el universo y en la naturaleza. Y me ha parecido en ese sentido conveniente y oportuno introducir la aparición dentro de las ciencias biológicas del darwinismo o de la teoría de la evolución. Mira, desde que nace la ciencia tal y como la entendemos hoy con el método científico a partir de Galileo, las ciencias adelantaron una barbaridad. O sea, han abandonado ya el esquema de Aristóteles de una filosofía científica, más que ciencia, filosofía acerca de la naturaleza, con conceptos inverificables, incontrastables en la experiencia, con búsqueda de explicaciones lógico, metafísicas muchas veces. Bueno, eso ya se abandonó y a partir de la adopción del método científico, pues aparecen no solo un montón de nuevas ciencias, sino que muchas de ellas nacen en el sentido de que se van separando de la especulación filosófica y adquieren autonomía, ¿no? El progreso en ciencia a partir del siglo XVIII es exponencial, es una barbaridad. Bueno, nacen, por ejemplo, poner un ejemplo, se abandona la alquimia que reconocía cualidades sobrenaturales a sustancias de la naturaleza y a elementos y a compuestos químicos, y ya nace la química, a partir de que la ciencia solo se hace contrastando empíricamente las hipótesis o las explicaciones, solo lo que se puede medir y lo que se puede predecir forma parte de la verdadera ciencia. A partir de ella, las antiguas ciencias y el método aristotélico caen por completo. En ese sentido, todas las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿no? Así se canta además, esto es una tontería, en la zarzuela de la verbena de la paloma, ¿no? Don Hilarión, que es farmacéutico, canta: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, ¿no? Y esa es la sensación que existe, ¿no? De que la ciencia progresa a pasos agigantados, e incluso se tiene la sensación, esto es muy de la mentalidad de la Ilustración, de que los problemas del hombre se van a poder solucionar por la vía del progreso científico y tecnológico. Es un optimismo importante, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, pues en el siglo XIX donde aparece este personaje, señor Darwin, un genio con muy mala suerte. Se le murieron, y, en fin, lo pasó fatal, porque tuvo una vida que no fue sencilla. Él iba a ser, de joven, él iba a ser pastor anglicano, pero decidió no estudiar teología, que era la ilusión de su padre, y dejó los estudios. Eh, no es que fuera un nini, era un tío inquieto. De hecho, se embarcó en un viaje en el Beagle, quizá uno del barco más famoso después del Titanic, el Beagle, y se embarcó como muchacho de compañía. Esto es muy curioso porque él no iba como explorador científico ni como nada. Se ve que la costumbre era que los capitanes de barco, y el Beagle era un buque de exploración para ver cómo se podía incrementar el comercio con las colonias, con otras, ¿no? otras zonas del mundo, con recursos naturales, ver cuáles eran esos recursos naturales y las posibilidades de explotación y comercialización, ¿no? Pues los capitanes, que eran gente de clase alta, socialmente muy considerados, llevaban chicos de compañía.
o gente de compañía. Esto no hay que entenderlo como seguramente muchos de vosotros ya lo estáis pensando, sino que al no mezclarse o al no querer mezclarse con el populacho, por la diferencia de categoría social, pues solían ir acompañados de gente, digamos, de su mismo estatus social. Bueno, pues esto era Darwin. Darwin se embarcó en el Beagle, algo así como el chico de compañía para entretener al capitán, para hablar de cosas elevadas, en fin. ¿eh? Bueno, la cosa es que cuando Darwin se embarca en el Beagle, él no tiene pretensión ninguna de participar como biólogo en ese viaje de exploración, pero su inquietud intelectual es tan grande que los 2 años que dura el viaje, fijaos, se embarcaron en 1834 y el viaje terminó en el 36. Y estuvieron 2 años por ahí dando vueltas. Eso es un viaje. Bueno, decía que su inquietud intelectual le llevó a tomar notas de prácticamente de todo lo que veía, ¿no? Y esas notas fueron las que luego le ayudaron, bueno, él tenía otras inquietudes en el campo de la biología, le sirvieron luego para fundamentar su libro El origen de las especies, donde postula su teoría de la evolución. Fijaos, el origen de las especies se publica en 1853. El viaje del Beagle acaba en el 36 y el origen de la especie no se publica hasta 20 años después, ¿no? Darwin observa, entre las notas que tomó, hay algunos sitios le llamaron especialmente la atención. Entonces, dice la leyenda que a él le llamaron especialmente la atención unos pájaros de las Islas Galápagos, los pinzones, ¿no? Él tomó nota de los pájaros que vivían en las distintas islas, él las visitó, si no todas, casi todas, y se dio cuenta de que pájaros prácticamente, no de la misma especie, pero casi casi, habían o poseían picos distintos en función del tipo de alimentación disponible en cada isla. ¿Veis? Pequeños insectos, frutas, semillas, insectos y brotes, hojas, semillas. O sea, estas diferencias en los picos a él le llamó muchísimo la atención. Y él estuvo dándole vuelta a la posibilidad de que las especies surgieran no por creación divina, sino por evolución, por cambio. Él no fue el primero en postular un origen evolutivo de las especies. Lamarck, un autor anterior, ya hablaba de la variación en las características de los individuos, pero Lamarck lo atribuía a la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Aquello de que la jirafa, a base de estirar el cuello, llegaba a las hierbas más altas, pues esto luego lo heredaban los hijos, los cuellos más largos y tal, ¿no? Esta no era, o sea, Darwin no estaba muy de acuerdo con esta hipótesis y él luego propuso su propia teoría evolutiva. ¿En qué consistía esta teoría de la evolución? La selección natural. ¿Qué es la selección natural? Veréis, Darwin leyó la obra de Malthus sobre demografía y era una obra dedicada a la relación entre la demografía y la economía, y allí Malthus habla de cómo la sociedad se va a convertir cada vez más en un entorno de lucha por los recursos, porque la población crece más rápido que la alimentación, ¿no? De tal manera que se dará lugar a una lucha por los recursos en la que los más poderosos pues saldrán beneficiados. Darwin coge esta idea y dice, espérate, ¿y si esto ocurriera también en la naturaleza? ¿Y si la naturaleza tuviera unos recursos limitados? De tal manera que los individuos o los grupos que vivan en un hábitat determinado no tienen acceso a unos recursos ilimitados y por lo tanto tienen que luchar por su supervivencia. De tal manera que los menos aptos lo tendrán más difícil y los más aptos tendrán un mayor acceso a los recursos, no solo a los recursos alimenticios, sino también a la reproducción sexual, ¿no? De tal manera que tenemos el primer elemento de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Los más aptos. ¿Y cómo hay más aptos y menos aptos? Pues Darwin lo atribuye a las mutaciones.
se producen mutaciones en los individuos y algunas de esas mutaciones resulta que son beneficiosas, ¿no? Otras no. Bueno, pues las mutaciones beneficiosas se entiende que son aquellas que ayudan a los individuos a sobrevivir en un entorno de lucha por la existencia, ¿no? Fijaos, aquí hay un elemento nuevo y distinto de otras versiones de la evolución o de la teoría de la evolución, que es la introducción primero del cambio. Las especies no son fijas, como se venía sosteniendo hasta el momento, sino también la introducción del azar. Mirad, la introducción del azar no es un elemento menor. Estamos en un contexto histórico en el que todavía se sigue pensando en una intervención divina a la hora de la creación de las especies. Y si hay intervención divina, entonces no hay azar. Cuando Darwin introduce el azar, lo que está haciendo es reducir o anular la idea de una intervención proactiva en la creación y diseño de las especies y por tanto de la naturaleza. Algo así como que la naturaleza funciona sola y no necesita o no implica intervención divina alguna. No os podéis imaginar los problemas que esto trajo a Darwin. Porque claro, la Inglaterra del siglo XIX es una sociedad profundamente religiosa todavía, ¿no? ¿Cómo se genera, según Darwin, esa diversidad? Pues por la mutación de individuos, y esta mutación individual, si es beneficiosa, al final acaba provocando una amplificación de individuos que heredan esa mutación beneficiosa y alcanzando la dimensión de grupo, ¿no? Así es como se produce el cambio de las especies. Claro, hay un detalle que a Darwin le fallaba, y es que para que estas mutaciones acabaran provocando, individuales, estas mutaciones acabaran provocando cambios en las especies, haría falta, pensaba él, mucho tiempo. ¿Y ese tiempo de dónde lo saca? Bueno, Darwin tuvo acceso a la obra de un tal Lyell, un geólogo, que fue el que descubrió la deriva continental. Si los continentes se mueven, y se mueven, imaginaos, en una escala de tiempo enorme, ¿no? Los cambios geológicos no se producen de hoy para mañana, y mucho menos algo como el movimiento de los continentes. De tal manera que este Lyell defendía la necesidad de una escala de tiempo enorme para la posición actual de los continentes. Él decía que la punta de Brasil encajaba perfectamente con África, pero claro, esta separación de tantos kilómetros requería un tiempo de millones de años, ¿no? Y o sea, Darwin, que lee a Lyell, dice: aquí lo tengo. Yo necesito, para que se produzca la evolución de las especies, una cantidad de tiempo enorme, y resulta que esa cantidad de tiempo enorme se da, ¿no? Uno de los problemas y que le achacaron a Darwin era que no tenía una explicación de cómo se heredaban las mutaciones, y es que Darwin parece que no leyó la obra de Mendel. Mendel era un monje europeo, centroeuropeo, que, a ver si sale esto, que estuvo estudiando la transmisión de caracteres en guisantes y que estableció las bases de la genética moderna. Pero parece que Darwin no leyó a este hombre. O eso se dice. Hay otros que sostienen que sí, que en algunas ediciones de propiedad de Darwin, del origen de las especies, hay anotaciones que parecen indicar que lo leyó. Pero bueno, en principio parece que no. Y la herencia de los caracteres adquiridos es uno de los problemas con los que se encontró Darwin. Bueno, la recepción de la obra de Darwin, como podéis imaginar, fue tremenda. La primera edición del origen de las especies, que se publicó en el 53, como ya os dije, se agotó enseguida. La obra era polémica y a la gente nos gusta el lío. Enseguida tuvieron que sacar varias ediciones más, total, que se agotaron, y el debate que se originó en la sociedad científica, sobre todo de Londres, el debate fue enorme, fue muy intenso. A favor y en contra de Darwin se rieron en la prensa, o sea, que empezaron a sacar viñetas de Darwin paseando con un mono diciendo que era su abuela, en fin. La cosa es que, ¿por qué es este debate intenso? Porque
la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, supone un segundo palo, un segundo varapalo a la autoestima y al autoconcepto del ser humano. ¿Recordáis cuando vimos la cosmovisión moderna que dijimos que el, la, el hecho de que el Sol pase a ser el centro del universo conlleva una imagen del hombre excéntrica, ya no es el centro del universo? Ahora llega Darwin y resulta que el ser humano no solo no es el centro del universo, sino que ni siquiera es el rey de la creación y pasa a ser una especie más dentro del mundo de lo vivo, ¿no? Dentro del mundo natural. Esta idea de que el ser humano no es un, el rey del mundo natural y que desciende de un homínido, un primate antecesor, no gustó en la sociedad victoriana, y no solo desde el ámbito religioso, sino desde otros muchos ámbitos, se reaccionó muy visceralmente contra la teoría de la evolución de Darwin. Era comprensible porque, en fin, es que pasamos a ser un primate más dentro de los muchos que se dan en la naturaleza, ¿no? Dos conceptos aquí, el de microevolución y macroevolución. Mira, la teoría de Darwin ha sido corregida y ampliada. Muchos dicen que Darwin ha sido refutado. No es verdad, no es verdad. Los medios de los que disponía Darwin y bueno, el origen de la especie contiene una masa de pruebas sobre la evolución enorme, ¿no? Aunque fuera muy discutido en su época. No obstante, la teoría de la evolución ha ido progresando y mejorando allí donde había zonas donde las respuestas no eran las adecuadas, ¿no? Hoy se habla de dos conceptos, de microevolución y macroevolución, dentro del neodarwinismo, de teoría sintética de la evolución, tal y como se entiende hoy. Es verdad que Darwin no tenía conocimiento de genética, y todos los conocimientos de genética adquiridos durante los siglos XX y XXI pues han llevado a un perfeccionamiento en el estudio del origen de las especies. Aquí tenéis un árbol, fijaos qué maravilla es esto, desde el origen de la vida hasta la enorme diversidad de especies que conviven y que han convivido, ¿no? Bueno, es súper simpático porque cuando surge Darwin se están desenterrando los primeros fósiles. Claro, los fósiles ponían en cuestión la idea de que las especies son fijas, ¿no? Pero claro, estas grandes extinciones, estos grandes bichos, sobre todo los dinosaurios, ¿esto qué son, no? En ese contexto en el que aparece la teoría de Darwin, y por eso tiene el impacto que tiene, ¿no? Bueno, hoy hablamos de teorías sintéticas de la evolución, ¿no? En el sentido de que la lucha por la supervivencia de las mutaciones más aptas, ya se fundamentan con los conocimientos de genética. Ahora se conoce como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, especialmente desde Dosansky. Esto no tenéis que saberlo, ¿no? No sé por qué hablo de esto, me enrollo. Bueno, para que veáis, hay discusión, ¿no? Hay un biólogo, Stephen Jay Gould, que propone incluso una teoría que se llama teoría del equilibrio puntuado, que viene a decir, a ver si sale, no, este no es de quien yo quiero hablar. Stephen Jay Gould, falleció hace muy poco, tiene unos libros súper amenos, súper interesantes, si podéis leerlos. Bueno, aquí aparecen algunos, son fantásticos. Esto me lo he leído yo. Bueno, maravilloso, y también, es sobre las excavaciones que él hizo en un lugar que se llama Bourget. Bueno, me voy a enrollar. Bueno, Jay Gould y su teoría del equilibrio puntuado, ¿no? Gould defiende que la evolución es un proceso que tiene saltos bruscos, sobre todo en lo que se refiere a la macroevolución. Él habla de la explosión del Cámbrico como un ejemplo de su teoría del equilibrio, y de pronto ¡pam!, explosión de especies, ¿no? Bueno, evidentemente la teoría de la evolución tuvo muchas críticas y muchos ataques. Incluso hoy hay muchos colectivos que la niegan. Ya estuvimos hablando en clase de los juicios de Scopes y del Consejo Escolar de Dover.
Y una de las preguntas que se les suele hacer a los evolucionistas, como si fuera una opinión más, es dónde está, o dónde, que debería haber, dicen, el eslabón perdido, ¿no? En la evolución de la especie humana, en la evolución de la especie humana, entre una especie y otra de Homo, ¿dónde están los individuos que representan el intermedio entre uno y otro, ¿no? No solo en la especie humana, sino en las demás, ¿no? ¿Dónde está esa especie de medio mono, medio hombre, medio no se sabe qué, ¿no? Claro, esto ocurre aún hoy hay todavía negacionistas de la evolución, especialmente, ya sabéis, bueno, los Estados Unidos son un país muy raro, ¿no? Eh, Niegan la evolución de las especies, muy sobre todo grupos de fundamentalistas bíblicos de carácter evangélico y de origen, casi todos ellos norteamericanos, ¿no? Y esta es la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Y el eslabón perdido? Bueno, aquí tenéis un texto, digo, a mí me parece genial, el que lo haya hecho no sé quién es, pero me parece que está súper currado y que se ve muy intuitivamente qué es lo que ocurre con la evolución de las especies y lo del eslabón perdido, ¿no? Fijaos, si empezamos con un texto en rojo y acabamos con un texto en azul, y la evolución es así de paulatina, ¿dónde habría que colocar el eslabón perdido, verdad? Este texto quiero que lo leáis y, y lo comentamos, ¿no? Ya esta es pregunta de siempre, ¿qué dice? ¿Cómo lo argumenta? ¿Y qué piensas tú? El siguiente texto es digamos, el párrafo final de El origen de las especies. Aquí arriba tenéis viñetas y chistes que en su momento se publicaron sobre Darwin, ¿verdad? Esto del anís el mono, que es un anís, bueno, vosotros no lo conoceréis, pero vuestros padres y vuestros abuelos seguramente sí, es una marca de anís. Y este mono de aquí bebiendo anís es una caricatura de Darwin, ¿verdad? En fin, se rieron de él y mira dónde hemos acabado. Bueno, este texto también lo leéis. Las tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo argumenta? ¿Qué piensas tú? ¿No? Terminamos con las implicaciones filosóficas, igual que en los apartados anteriores, ¿no? ¿Qué implicaciones filosóficas conlleva el hecho de que el ser humano haya evolucionado de especies anteriores, ¿no? Pues de nuevo el cuestionamiento del antropocentrismo reinante. ¿Recordáis lo que era el antropocentrismo, verdad? El ser humano como centro del universo, rey de la creación, el top dentro del top 10 de las especies, solo por debajo de los ángeles, ¿no? Pues resulta que no. La teoría de la evolución cuestiona que el ser humano sea el centro de nada, de la vida natural ni de nada. Os podéis imaginar lo que ocurre con el concepto de esencia. Si la esencia es lo que hace a las cosas ser lo que son, y la teoría de la evolución tiene razón, pues no hay una esencia permanente, inmutable, que haga a los individuos pertenecer a la misma especie, ¿no? Si no hay una centralidad del hombre aceptable, entonces, ¿qué lugar ocupa el ser humano dentro del mundo de las especies? ¿Es el ser humano superior al resto de especies vivas o es solamente una criatura más que ha encontrado un modo distinto de sobrevivir, sobre todo basado en la inteligencia? No, el ser humano es una porquería. O sea, nosotros, ya os lo he dicho varias veces, como ser vivo somos un asco. Nosotros no somos especialmente rápidos ni especialmente fuertes, no tenemos caparazón, no somos venenosos, nuestra mordida es ridícula, nuestros arañazos, en fin, como cualidades físicas que nos permitan sobrevivir en un entorno de lucha por la supervivencia. Anatómicamente hablando somos un asco. Es la inteligencia la que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Pero la inteligencia como una herramienta biológica más. O sea, ¿qué superioridad hay, por ejemplo, respecto de otras especies que han encontrado otros modos de sobrevivir? En ese sentido, la cuestión que lanza la teoría de la evolución a la reflexión antropológica es si somos o no algo especial dentro del mundo natural o somos solamente una especie más dentro de la cantidad de seres vivos que pueblan la Tierra, ¿no? Y en ese sentido, claro, pues surge la pregunta. El hombre entonces surge ¿por qué?
¿La naturaleza es teleológica o es azarosa? Teleológica. ¿Qué es la teleología? La teleología es la afirmación de que las cosas tienden a un fin, ¿no? El ser humano es producto de una finalidad inscrita en la naturaleza de tal manera que ha surgido necesariamente, o el ser humano es una casualidad que podría no haber ocurrido. Bueno, en ese sentido decía que la teoría de la evolución supone otro aldabonazo a la autoestima del ser humano. La siguiente pregunta que surge entonces es, ¿la naturaleza es ciega? ¿O hay detrás un diseño inteligente? Esta propuesta del diseño inteligente es la respuesta que ha surgido, sobre todo en el siglo XX, para responder a la afirmación de que el ser humano es una especie más dentro del mundo de las especies vivas, y que la perfección en la naturaleza, esa es la hipótesis de base de esta teoría, bueno, esta no es una teoría, de esta propuesta, ¿no?, de diseño inteligente. La perfección en algunos de los elementos de la naturaleza hace pensar, dicen, en un diseño por parte de una inteligencia, ¿no? Hacen referencia sobre todo al ojo y, bueno, algunos látigos de bacterias. Tenía aquí un vídeo que quiero que veáis, explica las cosas mejor que yo, ¿no? Entonces, diseño inteligente como se propone por parte de los que quieren defender la idea de un Dios creador y de una naturaleza finalista o naturaleza ciega. Interesante, ¿verdad? Hay más, porque con esto terminamos ya el vídeo. Porque el darwinismo o la teoría de la evolución tuvo implicaciones más allá de la antropología, ¿no? Como, fijaos, en la economía, en la política, surgió a partir de la elaboración de las tesis del darwinismo una corriente dentro del liberalismo, especialmente británico, conocida como darwinismo social. Pretendían que se aplicara los elementos de la selección natural de Darwin, la lucha por los recursos, la lucha por la supervivencia, el éxito de los más aptos, a las sociedades humanas, ¿no? Entendiendo que en las sociedades humanas competitivas y de mercado se da una selección económica, de tal manera que los que llegan a tener éxito en la sociedad, entendiendo el éxito como riqueza, pues se entiende que son los más aptos, y los que no, los menos aptos, ¿no? Claro, esto podría pensarse, bueno, ¿qué más da que se piense así, no? Esto no tiene ninguna repercusión. Sí que la tiene. Este señorito, el señor Spencer, defensor, digamos, estrella del darwinismo social, defendía un liberalismo exagerado, un liberalismo radical, de tal manera que proponía o defendía que el Estado, como estructura político-administrativa de los países, debería estar reducido a su mínima expresión y que no debería hacerse cargo de aquellos ciudadanos, de aquellos individuos que no sean capaces de sostenerse por sí solos. ¿Qué ocurre en la naturaleza con alguien que no puede sostenerse por sí solo, mantenerse por sí solo? No, lo normal es que la naturaleza se deshaga de esos individuos. Él plantea, ¿por qué el Estado tiene que hacerse cargo de las personas que no son capaces de mantenerse a sí mismos o a su familia? Él sostiene, ¿no?, dentro del darwinismo social, la idea de que los países, los estados deben ser como los garantes de que los mejores no van a tener dificultades para poner en funcionamiento sus mejores cualidades, ¿no? Como una granja. ¿Qué granjero alimenta a la gallina que no pone huevo, a la vaca que no da leche? ¿Y por qué los estados tienen que mantener y gastar una cantidad de recursos ganados precisamente por aquellos que sí que valen? ¿Por qué el Estado tiene que gastar recursos en aquella gente que no vale para nada, ¿no? Los enfermos, los alcohólicos, los dementes, en fin, añadid todo lo que queráis lista. ¿Por qué el Estado tiene que gastar recursos en los que no valen? Fijaos, ahora que estamos con lo del coronavirus, esto viene a cuento. ¿Y por qué el Estado tendría, por ejemplo, que gastar recursos en los viejecitos que ya están a punto de morirse para que no se mueran en virtud de este contagio del virus nuevo que ha surgido, ¿no? ¿No sería conveniente, si habláramos en términos de supervivencia de los más aptos, dejar que el coronavirus haga su trabajo y nos libere de aquellos que no están preparados para afrontar una enfermedad como la que provoca el COVID-19, ¿no?
hacerse cargo de los pobres. ¿Por qué? Esto es lo que mantienen, o lo que mantenía, hoy nadie lo dice así, ¿no? Con esta crudeza, pero fijaos en el texto este, fijaos en este texto. Es del señor Rockefeller, millonario, súper conocido del siglo XX. Dice que el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. La Rosa American Beauty, esto es un tipo de flor, ¿no? La Rosa American Beauty, dice, solo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan si sacrificamos otros capullos que crecen a su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios, sino solamente la expresión de una ley de la naturaleza y una ley de Dios. Si nos empeñamos en mantener en la existencia y en echar una mano a la gente que nos sirve, gastamos unos recursos limitados y generado por la gente que sí que vale, y lo que vamos a hacer es estropear la sociedad. Así muchos proponen la mejora de la especie como una cuestión ética. No se trata solo de no estropear la sociedad, sino de mejorarla. Esto tuvo su expresión máxima en el nazismo, ¿verdad? La búsqueda de una raza pura. Y surgió la cuestión de la eugenesia, casi como una necesidad política, especialmente en la sociedad nazi, ¿no? Eugenesia, la eugenesia consiste en la selección de los que van a nacer o en la selección de los caracteres de los que van a nacer, algo que será posible a través de la manipulación genética dentro de poco. Esto ya lo hablaremos en clase porque es un tema súper interesante. La selección de los que han de nacer porque presentan buenas características, o la selección de las características de los que han de nacer cuando sea técnicamente posible. Los ganaderos lo hacen, decían los darwinistas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Quitar impuestos a la gente que genera riqueza para mantener a los que no generan nada, dicen, es injusto y no ocurriría en la naturaleza. Cuestión a debate. Y por último, surgió una disciplina, la sociobiología, que intentaba estudiar el ser humano en su vida social, reduciendo el comportamiento social a lo biológico, ¿verdad? En esto no vamos a insistir mucho. Wilson proponía que lo mismo que hay genes que transmiten la herencia genética de una generación a otra, hay a nivel social lo mismo, pero en cuestiones culturales. De tal manera, son memes. Memes no como los que conocemos ahora, que en fin, ahora no veas, ahora está todo el mundo haciendo memes, algunos son divertidos, pero jolines, qué explosión. Memes son las unidades de transmisión de contenido cultural, de manera análoga como los genes son unidades de transmisión de herencia genética. De tal manera que puede estudiarse la sociedad humana del mismo modo que se estudia las sociedades animales a otros niveles, ¿no? Lo sociocultural reducido a lo biológico. Ya hablaremos de esto también cuando volvamos a clase. Bueno, pues esto ha sido todo. A ver si se ha podido grabar. Hoy media hora, lo siento.